Vamos a resolver este ejercicio. El ejercicio dice: el ensamble mostrado en la figura se suelda al collarín A, el cual está colocado sobre el pasador vertical. El pasador puede ejercer pares alrededor de los ejes X y Z, pero no restringe el movimiento alrededor o a lo largo del eje Y. Para la carga mostrada, determine la tensión en cada cable y la reacción en A. Vamos a analizar qué es lo que está pasando aquí en este ejercicio. Primero que nada hay que imaginarnos qué es lo que tenemos aquí. Aquí nosotros tenemos esta estructura, esta pequeña estructura que está sujetada por estos dos cables y por este pasador que tenemos aquí. La parte que puede ser un poco más confusa es la parte del pasador. Generalmente la parte de los cables es bastante más común y tenemos una fuerza presente en cada uno de los cables. Pero para entender qué es lo que está pasando en el apoyo A, hay que revisar lo que dice el ejercicio. Voy a regresar un poco para ver qué es lo que dice el ejercicio. Dice: el ensamble lo tenemos soldado a el collarín que está aquí en A. Eso es lo que nos dice aquí. Dice el cual está colocado sobre el pasador vertical. ¿Cuál es el pasador vertical? Este elemento que tenemos aquí en gris. Ese elemento es el pasador vertical. No es porque yo lo sepa, sino porque aquí lo dice, ¿no? Nos dice que está colocado sobre el pasador vertical. Luego dice: el pasador puede ejercer pares alrededor de los ejes X y Z. ¿A qué se refiere esto? Recuerda que cuando mencionan pares es lo mismo que decir momentos. Par de fuerzas y momento es lo mismo, son sinónimos. Entonces, en el momento que nos dice genera pares alrededor de los ejes X y Z, nos está dando el tip de que tenemos un momento reacción alrededor del eje X y un momento reacción alrededor del eje Z. Esto lo podemos ver aquí si nos imaginamos más o menos cómo sería esta unión. Si podemos observar aquí, pues nosotros tenemos que, si tuviéramos esta unión y nosotros quisiéramos girar este elemento alrededor del eje de las X, le quisiéramos dar vuelta así, no podríamos porque este pin nos lo impide, no nos dejaría que giráramos alrededor de X. Sin embargo, sí nos dejaría que girar alrededor de Y. Si nosotros quisiéramos girar solamente, imagínate que solamente existe este pin y solamente existe la estructura sin los cables. Si nosotros quisiéramos girar esto, sí puede girar alrededor del eje de las Y, pero no alrededor del eje de las X. Entonces por eso tenemos una reacción momento alrededor del eje de las X. También tenemos restringido el momento alrededor de Z. ¿Cómo es un momento alrededor de Z? Que esto decidiera girar alrededor del eje de las Z. Eso tampoco se puede. ¿Por qué? Por el pin. Digamos que chocaría en este punto. Esto es cómo lo podemos interpretar esto que está diciendo aquí. Además, nos dice el ejercicio que no restringe el movimiento alrededor o a lo largo del eje de las Y. Entonces, justo lo que acabo de comentar, sí puede girar alrededor de Y, sí se puede trasladar en Y, es decir, este elemento se puede ir hacia arriba en Y, pero no se puede mover en dirección de X, tampoco se puede mover en dirección de Z y tampoco puede girar en esas direcciones. Entonces, este apoyo que tenemos aquí nos permite dos movimientos. Nos permite el giro alrededor de Y, imagínate que estuviera dando vueltas esto, girando alrededor de Y, es decir, con respecto al eje Y, o lo puedes subir o bajar también en dirección de Y, pero no puedes girar alrededor de X y tampoco puedes girar alrededor de Z. Tampoco se puede trasladar en dirección de Z y tampoco se puede trasladar en dirección de X. Para que te quede un poco más claro, voy a ejemplificar esto con unos ejes coordenados. Aquí tengo tres plumones en donde tenemos que el eje de las Y sería el plumón rojo, el eje de las X sería el plumón verde y el eje de la Z sería el plumón morado que va hacia allá, sale de la pantalla. Le voy a dar vuelta para que se vea. Así sería el eje de las Z, pero aquí lo estaremos viendo por debajo. Este es Z y este es X. Así es como lo vemos normalmente. El eje de las Y hacia arriba, el eje de las Z se sale de la pantalla y el eje de las X está aquí. Entonces, en estos ejes coordenados está nuestra estructura, la que estamos utilizando en este momento. ¿Y cómo se une? Se une en un pin, que un pin podría ser el que era el eje de las Y, vamos a poner que es el pin. ¿Por qué? Porque está exactamente en ese mismo punto. ¿Y la estructura cómo es que se une? Pues la estructura tiene así un anillo
en donde nosotros lo introducimos de esta manera y más o menos esta es la unión que tenemos, ¿vale? Ahorita te voy a mostrar una manera para que lo veas más claro, para que se vea desde, digamos que visto desde arriba, ¿no? Pero esta es la unión que estaríamos viendo, el eje de las Y hacia arriba, el eje de las X hacia acá y hacia allá saldría la llave que estoy utilizando en este caso. Si nosotros quisiéramos ser más claros para observar esto, pues lo podemos ver de lado, por ejemplo, para que se vea más o menos como lo tenemos en la imagen. Nosotros tenemos este elemento que está unido en este pin y está en la dirección del eje de las zetas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el ejercicio? Lo que nos dice el ejercicio es que este elemento se puede trasladar en Y, así justo como lo estoy haciendo. No se puede trasladar en X, ¿por qué? Porque si yo lo quiero mover hacia X, hacia allá, ¿qué pasa? El pin me lo impide. Si yo lo quiero mover hacia Z, hacia acá, el pin me lo impide. Obviamente aquí en este ejemplo está algo flojo y por lo tanto puedo moverlo un poco. Pero el objetivo es que te quede claro qué es lo que está pasando. Además, los momentos me van a ser impedidos alrededor de X. ¿Cómo sería un momento alrededor de X? Sería como si yo quisiera girar en este sentido, es decir, así. Esto no lo puedo hacer porque el pin me detiene. Bueno, aquí se está doblando el pin, pero el punto es que aquí se detiene. Para que pudiera hacerlo, digamos que si lo saco yo de aquí, el giro alrededor de X sería un giro en este sentido. Alrededor, como si le estuviera dando vueltas a este plumón que es el eje de las X. Esto sería un giro alrededor de X. Pero en este caso, como tenemos esto aquí embonado, esto no se puede dar. Este giro aquí choca y esto no alcanza a dar el giro. Lo voy a poner en esta vista para que te quede un poco más claro. Entonces tenemos esto así y entonces si yo quiero girar, en cuanto quiero girar, fíjate cómo choca y entonces no me permite que gire. No puedo girar esto en el eje de las X. ¿Qué más tendría que hacer? Pues no puedo girar en el eje de las zetas. ¿Por qué? Para que gire en el eje de las zetas tendría que girar alrededor de este eje, así. En este caso no se puede. ¿Por qué? Por lo mismo, cuando yo quiero girar así, en este punto, choca con el eje. Lo que sí puedo hacer es girar alrededor del eje de las Y, que sería esto. Este giro sí se puede realizar. Sí puedo girar alrededor del eje de las Y, no puedo girar alrededor del eje de las X, ni tampoco alrededor del eje de las Z. Recuerda, un giro alrededor de Z sería que diera vuelta aquí. Alrededor de Z, ¿sale? Dando vueltas a esto. Alrededor de X sería un giro aquí, alrededor de X. Y alrededor de Y será un giro aquí, alrededor de Y. Alrededor de Y es el único giro que se puede hacer, por lo tanto ahí no aparece momento. En los otros sí aparece momento, porque ahí no tenemos la posibilidad de girar. En este caso, si yo quiero, imagínate, lo pongo aquí, lo voy a poner nada más en este. Fíjate, está el pin, que este está en dirección de Y, y entonces si yo quisiera hacer un giro alrededor de X, tendría que levantar esto así, y entonces esto me lo impide. Te lo pongo así de lateral, yo tendría que levantarlo para que gire alrededor de X, y entonces giraría así, y no puedo. Ahorita tiene cierto juego esto, ¿no? Porque esta unión es a propósito para que se pueda mover y para que se note, pero si estuviera justo aquí la unión, cuando yo lo intento levantar no podría levantarlo nada. Aquí yo lo puedo levantar un poco, pero ya no puedo girar. ¿Por qué? Porque el pin me lo impide. Y de la misma manera, si yo quisiera girar en su propio eje, que es el eje de las zetas en este caso, sería que girara así, que intentara yo hacer esto, mira, que intentara hacer esto. Este sería un giro alrededor del eje de las zetas. En este caso no puedo porque el hecho de que esté atorado aquí me impide que yo haga ese giro que estoy intentando hacer. Me tendría que llevar todo el pin para poder girar. Pero como el pin está fijo, entonces no puede girar. Espero que con esta explicación te quede un poco más claro cómo es que funciona este tipo de apoyo, este pin. Tenemos que en el pin tenemos el movimiento hacia arriba, libre, y el giro, libre, pero alrededor del eje de las Y. Pero el giro que tenemos así, este no es libre, y el giro sobre su propio eje tampoco es libre. Tampoco yo lo puedo trasladar, yo no puedo mover esto para acá porque choca con el pin. Yo no lo puedo mover ni en el sentido de X ni en el sentido de Z, solamente en el sentido de Y. Solamente lo puedo subir y bajar. Esto es clave para poder resolver el ejercicio. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el elemento no va a tener reacciones en Y va a tener una reacción momento en X, otra reacción momento en Z y dos reacciones fuerza. Una reacción fuerza en X y una reacción fuerza en Z. Y no tiene reacciones fuerzas en Y ni reacciones momentos en Y.
Espero que esta parte haya sido claro. Ya que entendemos eso, pues entonces ahora sí vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. En nuestro diagrama de cuerpo libre, pues tenemos que seleccionar un objeto sobre el cual vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. En este caso tenemos pues la estructura, ¿no? La estructura es la que la vamos a aislar y tenemos que colocar todas las fuerzas que actúan sobre esta estructura. En particular, pues tenemos la fuerza de 480 que ya está indicada aquí. Tenemos la fuerza de los cables y tenemos las reacciones que acabamos de platicar. Entonces el diagrama de cuerpo libre nos quedaría más o menos así. Tenemos ya la fuerza, que nosotros es la más sencilla porque ya está indicada ahí. Y entonces tenemos que agregar ahora la fuerza de los cables, que tenemos esta tensión, que le estoy llamando tensión CF, nada más por las letras que tenemos aquí. Tenemos esta otra tensión que le estoy llamando TDE, que es por estas letras que tenemos aquí. Recuerda que eso es solo el nombre, le lo puedes cambiar, le puedes poner tensión 1, tensión 2, como sea, no hay ningún problema. En particular aquí yo le dije TCF y TDE. Y además, pues las reacciones que platicábamos. Este elemento no nos va a permitir que se mueva en dirección de X ni en dirección de Z, por lo tanto tenemos la reacción en Z y también la reacción en dirección de X. Nosotros tenemos dos reacciones fuerza porque está impedido el movimiento en esas direcciones. Y además lo que platicábamos, tenemos también impedido el giro. No puede girar alrededor de Z, por eso tenemos esta reacción MAZ, y no puede girar alrededor de X, por eso tenemos esta reacción en X. Recuerda, estas dos reacciones que están en morado son momentos, es decir, en otras palabras más simples, es un giro. Este es un giro que genera el apoyo para restringir el movimiento de nuestra estructura. Entonces nosotros tenemos aquí en el punto A tenemos cuatro reacciones, la reacción a X, la reacción a Z y las reacciones momentos, momento en X y momento en Z, y tenemos además las fuerzas en los cables, la tensión de E y la tensión CF, y además de todo esto tenemos la fuerza que ya nos daban anteriormente. Ya que tenemos el diagrama de cuerpo libre, pues entonces ahora nosotros podemos seguir con las condiciones de equilibrio. Recuerda que generalmente vamos a comenzar por la suma de momentos. Generalmente lo comenzamos por ahí porque la suma de momentos se puede ajustar. Podemos nosotros decir dónde queremos hacer la suma de momentos. En particular aquí nos convendrá hacer la suma de momentos en A porque así eliminamos el momento que pudiera generar a X y a Z. Entonces nada más aparecerán como incógnita el momento de TCF y el momento de TDE. Los otros momentos, que son el momento MAZ y el MAX, no hay manera de que nos podamos evitar de ellos, entonces esos van a aparecer en la suma de momentos. Los únicos que sí estamos evitando son los momentos que pudieran generar las reacciones AX y AZ. Entonces vamos ahora a hacer nuestra suma de momentos. Vamos a irlo haciendo paso a paso, parte por parte. Para esto, pues voy a numerar las fuerzas para entender mejor esta parte. Voy a numerar esta como la fuerza 1, esta como la fuerza 2, esta como la fuerza 3 y esta como la fuerza 4. Esto nada más en un orden tratando de ir de izquierda a derecha, pero no tiene ninguna otra relación. No pasa nada, no los tienes que numerar de esa manera. Yo nada más lo estoy haciendo así para llevar un orden. Sí es recomendable llevar un orden de alguna manera. Puedes ir de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo o como tú prefieras, pero para que no olvides considerar ninguna de las fuerzas. Entonces, en este caso para la fuerza 1, vamos a ver cómo nos tocaría el vector R. El vector R, recuerda, va desde donde queremos calcular el momento hasta donde se aplica la fuerza. En este caso el momento lo queremos calcular en A. Por eso tendríamos que tener un vector R que va desde A hasta donde tenemos la aplicada la fuerza, que sería de esta manera. Este vector R, que le podemos llamar vector R1, sería igual a 80 en dirección de I, que son estos, y tenemos 135 en dirección de K. Ambos son positivos. Recorremos 135 en K y 80 en I y llegamos a este punto donde se aplica tanto la fuerza TCF como la fuerza de 480 newtons. Por lo tanto, el vector R para la fuerza 1 y para la fuerza 2 sería exactamente el mismo. Tanto R1 como R2 son exactamente el mismo. Vamos ahora con R3. R3 sería el vector que va desde A hasta la fuerza 3. Desde A hasta la fuerza 3 tendríamos que hacer este recorrido que está indicado de esta manera. Nosotros tendríamos que recorrer 80 en dirección de I, que son estos mismos 80, y ahora serían solamente 90 en dirección de K. Estos son milímetros.
Vamos ahora con el vector R que le tocaría a la fuerza 4. Como estamos partiendo de A, pues el vector R desde A hasta A pues sería exactamente 0. Este no lo tienes que anotar, no es necesario, pero yo nada más lo estoy poniendo para que veas que el procedimiento es el mismo para todas las fuerzas. Nada más aquí pues este sería 0, por lo tanto el momento que nos generan las fuerzas AX y AZ con respecto a A pues es 0. Y justo por eso realizamos la suma de momentos en ese punto. Recuerda que tú puedes hacer la suma de momentos en el punto que tú quieras. El hacerlo en un punto en particular nos puede facilitar o dificultar el ejercicio. Entonces, pues en la mayoría de los casos conviene hacer la suma de momentos en donde tengas la mayor cantidad de incógnitas, en este caso el punto A. Ya que tenemos los 4 vectores R, ahora vamos a determinar lo que serían nuestras fuerzas. Para la primera fuerza, que es la fuerza F1, utilizaremos el vector lambda. Para el vector lambda tendríamos que recorrer menos 80 en dirección de I, más 60 en dirección de J, y lo vamos a dividir entre la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Esto recuerda que es la dirección y sentido del vector. Y después tenemos esta tensión, que esta es la magnitud. En este caso no la conocemos y por eso la dejamos como incógnita. Simplificamos esto y tendríamos que F1 va a ser igual a menos 0.8 TCF en dirección de I más 0.6 TCF en dirección de J. Estas serían las componentes de la fuerza F1. Vamos ahora con la segunda fuerza, que sería la fuerza F2. La fuerza F2 pues ya la tenemos ahí indicada, son 480 y nada más va hacia abajo, por eso tenemos que sería menos 480 en dirección de J. A diferencia de la fuerza anterior, de esta fuerza sí conocemos tanto su magnitud como su dirección y su sentido. Vamos ahora con la tercera fuerza, la tensión de E. Para esta fuerza nuevamente utilizaremos el vector lambda. En este caso el vector lambda será 120 en dirección de J y será menos 90 en dirección de K. Esto lo simplificamos y tendríamos que 120 menos 90, todo esto entre 150, multiplicando la tensión. Nuevamente esta tensión no la conocemos, por eso lo indicamos de esa manera nada más. Y esto nos quedaría 0.8 TDE en dirección de J menos 0.6 TDE en dirección de K. Ahora vamos con la última fuerza, que es la fuerza F4, que es la reacción en A. Entonces tenemos aquí nada más AX en I más AZ en dirección de K. Ya en este momento nosotros tenemos las 4 fuerzas y tenemos también las 4 distancias. Nosotros ya tenemos todas las fuerzas y distancias que se requieren para calcular cada uno de los momentos que vamos a utilizar en nuestra suma de momentos. Entonces, pues es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a tener que nuestro momento M1 pues es el producto cruz entre el vector R y la fuerza F1. El momento M2 es el producto cruz entre la distancia R2 y la fuerza F2. El momento M3 es el producto cruz entre la distancia R3 y la fuerza F3, y el momento M4 es el producto cruz entre la distancia R4 y la fuerza F4. Ojo aquí, esta parte es muy importante. Nosotros tenemos estos 4 momentos que son momentos causados por las fuerzas acompañados de las distancias, y están muy bien. Pero además de esto tenemos que incluir estos momentos que están aquí, que ya son momentos. No hay necesidad de multiplicarlos por nada porque estos ya son momentos. A diferencia de las fuerzas las tenemos que multiplicar por la distancia. Los momentos ya son momentos, entonces estos serían nuestro momento M5 y nuestro momento M6. El orden puede ser el que tú quieras. Yo le puse M5, el momento MAX, que es un momento que no sabemos cuánto vale, por eso dice MAX en dirección de I. Lo supusimos en sentido positivo porque generalmente las reacciones se suponen de esa manera, pero se puede suponer como tú prefieras. Puede ser negativo o positivo. Y tenemos que el momento M6, que sería MAZ, que sería un vector que vale MAZ, que no sabemos cuánto es esa magnitud, y va en dirección de K. Ya tenemos entonces 6 momentos. Esta parte es clave para resolver este ejercicio, porque si nosotros no tenemos esto, entonces estaríamos cometiendo un error, porque no estamos colocando todas las reacciones que tenemos realmente. Entonces tenemos 2 reacciones momento y 2 reacciones fuerza en el punto A. En el apoyo A tenemos 4 reacciones en ese mismo punto. 2 momentos y 2 fuerzas, una en dirección de X y una en dirección de Z.
Vamos entonces ahora a calcular los momentos que tenemos que calcular, que son los de las fuerzas. Entonces para esto pues vamos a hacer las multiplicaciones correspondientes. Tendríamos que, como M1 es R1 por F1, pues lo sustituimos estos valores y sustituimos así los de todos, ¿no? Al final de cuentas ya son los valores que ya teníamos aquí calculados, nada más lo estoy poniendo en el orden en el que van, el momento 1, 2, 3, 4 y pues los momentos 5 y 6 que ya sabemos que son momentos, pero no sabemos cuánto valen. Vamos a ir resolviendo esto de uno por uno, vamos cada uno de los momentos poco a poco para que nos quede esto un poco más claro. Ya tenemos la multiplicación que tenemos que hacer con cada uno, pero vamos a irla haciendo poco a poco. Vamos a empezar con el momento M1 y recordando siempre nuestro triangulito, tenemos los productos que van en esta dirección, en dirección de la flecha rosa, van a ser positivos, los que van en dirección de la flecha naranja van a ser negativos. Entonces, para nuestro primer momento, tenemos 80 en I, producto cruz, con menos 0.8 TCF en I, es decir, es I cruz I. I cruz I, como todos sabemos, es 0. Vamos entonces al siguiente, tenemos entonces I cruz J. I cruz J lo vemos aquí en este triangulito, I cruz J nos estamos moviendo en dirección de esta flecha, de la flecha rosa, entonces I cruz J nos va a dar K positivo. Entonces nosotros vamos a tener que I cruz J va a ser K positivo. Ahora tenemos que multiplicar el 80 por el 0.6 en dirección de K. Vamos con el siguiente, tenemos ahora 135 en K, producto cruz con 0.8 TCF en I. K cruz I, si observamos aquí, K cruz I es positivo en dirección de J. K cruz I nos da J positivo, multiplicamos el 135 por el menos 0.8 TCF. Ya que tenemos esta multiplicación, vamos a la última, que sería esta, que sería el 135 por el 0.6. K cruz J, ahora estamos moviéndonos en sentido de la flecha naranja y entonces K cruz J sería menos I. Tenemos que multiplicar 135 por 0.6 TCF en dirección de menos I. Simplificamos estas multiplicaciones y nos quedaría 48 TCF en dirección de K, menos 108 TCF en dirección de J, menos 81 TCF en dirección de I. Ya tenemos lo que sería nuestro primer momento y podemos pasar a lo que sería nuestro segundo momento. Nuestro segundo momento pues es este que tenemos aquí, que es 80 en I más 135 en K, producto cruz con menos 480 en dirección de J. Nuevamente tenemos I cruz J, eso nos va a dar K positivo, tenemos K cruz J que vamos en esta dirección, entonces K cruz J sería menos I. Además multiplicamos los valores de 80 y menos 480 y de 135 y menos 480 respectivamente. Esto nos va a dar que es un momento de 38.400 en dirección de K y tenemos otro momento de 64.800 en dirección de I. Estos son Newton milímetro. Recuerda que aquí las distancias están en milímetros y la fuerza está en newtons. Por lo tanto, nuestros dos momentos que aparecen aquí serían ambos Newton milímetro. Ya tenemos el segundo momento. Si te fijas, a diferencia del primero, este ya nos queda nada más un valor porque aquí conocemos la magnitud de la fuerza. En la anterior no conocíamos la magnitud, por eso quedó como una incógnita. Vamos ahora con el momento M3. En el momento M3, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos 80 en I más 90 en K, producto cruz con 0.8 TDE en J menos 0.6 TDE en K. Vamos a irlo resolviendo de uno por uno, igualito que los anteriores. Primero tendríamos I cruz J. De acuerdo a nuestro triangulito, I cruz J nos va a dar K positivo. Y entonces tenemos 80 por 0.8 TDE en dirección de K positivo. Vamos con el que sigue, que sería I cruz K. Si hacemos I cruz K, vamos en dirección de la flecha naranja. Por lo tanto, I cruz K nos va a dar menos J. Tenemos 80 por menos 0.6 por menos J. Y luego tenemos el último que sería K cruz J. K cruz J va a ser un momento en este sentido que sería negativo en dirección de I. Y teníamos 90 por 0.8 TDE. Después tendríamos K cruz K y K cruz K es 0. Por eso nada más tenemos estos tres momentos que tenemos aquí. Y pues cuando simplificamos nos quedaría 64 TDE en dirección de K más 48 TDE en dirección de J menos 72 TDE en dirección de I.
Ya que tenemos esto, pues entonces podemos pasar al siguiente momento, que es el momento M4, que simplemente pues sería 0. Entonces ya tenemos nosotros todos nuestros momentos, ya tenemos cuánto vale el momento M1, el momento M2, el momento M3, el momento M4, el momento M5 y el momento M6. Tenemos en total 6 momentos. Ahora, ¿qué sigue? Pues tenemos que establecer las condiciones de equilibrio. La condición de equilibrio con respecto a los momentos es que la suma de los momentos tiene que ser igual a 0. Como nosotros estamos en 3 dimensiones, pues si observamos aquí tenemos momentos en K, momentos en J y momentos en I. Entonces lo que vamos a hacer es sumar las Ks con las Ks, las Is con las Is y las Js con las Js. Aquí los separé por colores para que sea más claro. Tenemos en naranja los momentos que van en dirección de K, tenemos en azul los momentos que van en dirección de J y tenemos en verde los momentos que van en dirección de I. Vamos a establecer estas 3 sumas de momentos. La suma en dirección de X sería menos 81 TCF, que es este, más 64.800, que es este, menos 72 TDE, más MAX. Todos estos son los que van en I y ya los colocamos aquí. Vamos ahora con la suma de momentos en Y. En la suma de momentos en Y tenemos los dos que son azules, menos 108 TCF y más 48 TDE. Ya tenemos los momentos en Y. Vamos ahora con la suma de momentos en Z, son los naranjas. Los naranjas tenemos 48 TCF, menos 38.400, más 64 TDE, más MAZ. Ya tenemos nuestra suma de momentos y es muy importante que la coloquemos antes de intentar empezar a resolver. ¿Por qué siempre menciono esto? ¿Por qué menciono que es importante tenerlo primero de esta manera ordenado? Lo menciono por lo siguiente. Es importante que nosotros analicemos nuestra suma de momentos y veamos si es posible resolver esta suma de momentos. Nosotros tenemos 3 ecuaciones, 3 sumas de momentos y fíjense cuántas incógnitas tenemos. Tenemos la incógnita MAX, la incógnita MAZ, la incógnita TDE y la incógnita TCF. Tenemos 4 incógnitas y solamente tenemos 3 ecuaciones. Por lo tanto, no podemos resolver este sistema de 3 ecuaciones si no agregamos algo más. Tenemos 4 incógnitas y solamente 3 ecuaciones, por lo que esto no se puede resolver así nada más, por lo que te recomiendo que ni siquiera lo intentes. Si lo comienzas a intentar, vas a llegar a resultados que pueden ser erróneos o no vas a llegar a nada. Entonces, lo más recomendable es dejarlo así y ver de dónde podemos encontrar más información. ¿De dónde podrá ser eso? Pues es de la suma de fuerzas. Nosotros tenemos las componentes de cada una de las fuerzas, que ya las habíamos sacado hace rato, que son estas que tenemos aquí. Ya tenemos la fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3 y fuerza 4. Cada una de estas tiene componentes tanto en dirección de X, de Y y de Z, dependiendo de la que estemos seleccionando, y pues podemos hacer la suma de fuerzas. Para hacer la suma de fuerzas, pues vamos a hacer lo mismo que hicimos con los momentos. Vamos a clasificar las fuerzas que van en dirección de X con las fuerzas que van en dirección de X, las fuerzas que van en dirección de J con las que van en J y las que van en K con las que van en K. Aquí los tengo por colores. Las fuerzas que están en negro son las que van en X, las fuerzas que están en rosa son las que van en J y las fuerzas que están en amarillo son las que están en dirección de Z. Entonces vamos a hacer la suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y y suma de fuerzas en Z. La suma de fuerzas en X nos queda menos 0.8 TCF más AX, la suma de fuerza en Y 0.6 TCF menos 480 más 0.8 TDE y la suma de fuerza en Z menos 0.6 TDE más AZ. Fíjate cómo si hubiéramos empezado por la suma de fuerzas, pues también aquí tenemos 3 ecuaciones con 4 incógnitas. Tenemos TCF, TDE, AX y AZ. Entonces aquí en total tenemos 3 ecuaciones con 4 incógnitas y aquí en total tenemos 3 ecuaciones con 4 incógnitas. Pero ¿qué es lo que pasa cuando las juntamos? En total nosotros aquí tenemos 6 ecuaciones con 6 incógnitas. Tenemos la incógnita TCF, TDE, que básicamente aparecen en casi todas nuestras sumas, y tenemos la incógnita MAX, MAZ, AX y AZ. Tenemos MAX, MAZ son 2 momentos incógnitas, AX, AZ son 2 fuerzas reacción incógnitas y TCF y TDE son 2 tensiones en los cables que son también incógnitas.
En total tenemos 6 ecuaciones con 6 incógnitas, por lo tanto esto sí se puede resolver, pero lo podemos resolver ya todo junto. No podemos resolver únicamente estas 3 ni únicamente estas 3, sino que podemos resolver las 6 en total. En particular tenemos un sistema de 6 ecuaciones con 6 incógnitas. Esto es de lo más complejo que podemos llegar a tener en 3 dimensiones. Vamos a tener sistemas de 6 ecuaciones con 6 incógnitas. Es lo máximo que podemos llegar a tener. Porque si nosotros tenemos más de 6 incógnitas, entonces estaríamos hablando de ejercicios hiperestáticos. Entonces eso está más allá de la estática. Por lo tanto, en estática máximo vamos a tener ejercicios de 6 ecuaciones con 6 incógnitas. Entonces, para este ejemplo, con 6 ecuaciones y 6 incógnitas, pues de primera instancia pudiera parecer muy difícil. Híjole, ¿cómo le voy a hacer con 6 ecuaciones y 6 incógnitas si me cuestan trabajos los que tienen menos? No hay ningún problema, vamos a analizarlo un poco y si observamos, vamos a ver que si ponemos especial atención en la suma de momentos en y en la suma de fuerzas en Y, si observas aquí, solamente aparecen TCF y TDE. Por lo tanto, si solamente nos quedamos con esas dos, aquí tendríamos únicamente un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, muy similar a los que ya sabemos resolver, a los que no tenemos ningún problema para hacerlo, y pues lo podemos resolver. Entonces lo que vamos a hacer, nos vamos a quedar con esto y lo vamos a resolver. Pero ¿por qué es importante verlo desde este punto de vista? Porque cuando lo tenemos aquí ordenado, es cuando podemos decidir cómo es que se va a resolver, porque podemos observar todo. ¿Qué hubiera pasado si hubieras elegido la suma de momentos en X y hubieras empezado a despejar y a sustituir y así? Probablemente te hubieras perdido. Es por eso que yo acostumbro a ponerlo así, vamos a tenerlo todo y después elaborar cómo es que lo vamos a resolver, cómo vamos a despejar, de dónde conviene despejar y por qué hacerlo. En este caso nos conviene quedarnos con la suma de momentos en Y la suma de fuerzas en Y. Ya que tenemos esto, pues entonces ahora sí vamos a despejar de una de las dos. En particular yo aquí estoy despejando de la suma de momentos en y vamos a despejar TCF y tenemos que TCF va a ser igual a menos 48 TD entre menos 108. Lo que nos daría que TCF es 0.44 TD y esto lo vamos a sustituir en la suma de fuerzas en Y. En la suma de fuerzas en Y, pues nosotros ¿qué tenemos? Pues tenemos 0.6 TCF, que es esta, menos 480, más 0.8 TD. Y entonces aquí sustituimos el valor de TCF. Ya que sustituimos el valor de TCF, pues simplificamos. Y entonces nos quedaría 0.2666, periódico TD menos 480 más 0.8 TD. Y esto va a ser igual a 0. De aquí despejamos y tenemos que TD va a ser igual a 480 newtons entre 1.066 y al final nos quedaría que TD nos va a dar de 450 newtons. Ya que tenemos que TD da 450 newtons, entonces lo sustituimos aquí y obtenemos que TCF va a ser 200 newtons. Ya que tenemos que TCF es de 200 newtons y TD es de 450 newtons, pues entonces fíjate cómo ahora cambian nuestras sumas. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos 6 ecuaciones con 6 incógnitas, utilizamos ya 2, por lo tanto estas 2 ya no las podemos utilizar. Nosotros de estas 6 ecuaciones ya usamos estas 2, estas ya no las vamos a volver a utilizar, entonces ahora tenemos 4 ecuaciones y fíjate cómo en cada una de estas ecuaciones las únicas incógnitas que tenemos extra es nada más una. Las otras dos son TCF y TDE, es decir, aquí en suma de momentos solamente tenemos MAX, una incógnita extra a las dos que ya conocemos. En suma de momentos en Z también solamente tenemos una incógnita extra a las dos que ya conocemos y lo mismo pasa en suma de fuerza en X y en suma de fuerza en Z. Solamente hay una incógnita extra a la que ya conocemos, por lo tanto pues es muy sencillo, nada más vamos a sustituir estos valores en cada una de las tensiones que le corresponde, en cada una de las sumas y vamos a encontrar los valores que nos faltan. Entonces nosotros tendríamos, si sustituimos en la suma de momentos en X, pues tendríamos lo siguiente, tenemos menos 81 por TCF, pero TCF vale 200, más 64.800, menos 72 que multiplica a TD, que son 450, más MAX. Con esto pues llegaríamos a que MAX va a ser 16.200 Nm en sentido negativo.
Este menos quiere decir que va en sentido contrario a como lo supusimos. Y como lo supusimos en sentido positivo, pues entonces MAX va en lo que estamos considerando como sentido negativo en dirección de Y. Ya tenemos el valor del primer momento de reacción, que es el momento MAX. Vamos entonces con el siguiente momento. Para eso tenemos que hacer la suma de momentos en Z. En la suma de momentos en Z, pues tenemos esto que está aquí, sustituimos los valores TDE y TCF y tendremos lo siguiente, tendremos 48 por 200 menos 38.400 más 64 por 450 más MAZ. Y entonces aquí tenemos que 9.600 menos 38.400 más 28.800 más MAZ es igual a 0. Si hacemos esta suma, pues encontraremos que MAZ, el momento de reacción, es igual a 0. Entonces, este momento en particular para este ejercicio nos dio igual a 0 bajo la condición de carga mostrada. Entonces ya tenemos los dos momentos, MAX y MAZ, y ahora vamos con lo que serían nuestras reacciones AX y AZ. Para la reacción AX hacemos la suma de fuerzas en X, sustituimos el valor que ya conocemos, que es de 200, y esto nos quedaría que AX va a ser de 160 newtons. Vamos ahora con la suma de fuerzas en Z. En la suma de fuerzas en Z, pues tenemos nada más la incógnita de AZ, sustituimos el valor de TDE, que es 450, y entonces encontramos que AZ es igual a 270 newtons. Entonces fíjate, nosotros ya tenemos todo lo que nos pedía el ejercicio, tenemos las reacciones en A, que son dos reacciones fuerza, que son estas dos que están aquí, las reacciones momento, que son dos reacciones momento, y las tensiones, 450 y 200 newtons. Ya todo lo que teníamos en nuestro diagrama de cuerpo libre como incógnitas, que eran 6 incógnitas, ya las tenemos con sus valores, ya sabemos cuánto vale cada uno, y entonces pues nada más nos tocaría expresar los resultados. Para cada una de estas pues les vamos a colocar en dónde van. Entonces aquí ya tenemos los resultados, tenemos que la fuerza A es de 160 en I más 270 en K, el momento MA sería de menos 16.200 Nm y la tensión D es de 450 newtons y la tensión CF es de 200 newtons. Recuerda que la fuerza A va en I y en dirección de K, el momento va solamente en dirección de I y las tensiones pues tienen sus componentes, pero lo único que teníamos de incógnita era la cuestión de su magnitud, que son 450 y 200 newtons. Entonces pues ya aquí tendríamos los resultados de nuestro ejercicio. Este sería el procedimiento para resolver este ejercicio. Espero haya sido claro y te sirva para resolver tus dudas.